Bueno, el curso que voy a dar, que se llama Comienzo y Fin, el texto como un todo, en realidad es un poquito como una especie de trampa el título, ¿no? No es que es una especie de trampa literalmente, sino que lo que quiero decir es que en el comienzo, el comienzo y el fin contiene todo, no porque vaya a hablar de tantas cosas, sino porque lo que me preocupa esencialmente es, digamos, todos esos aspectos en la escritura, por supuesto en la lectura también, pero esto va a ser una lectura enfocada a la escritura, que generalmente fallan en el que escribe porque no tiene una idea sólida de homogeneidad, de coherencia interna del texto y demás. Esas cuestiones, por supuesto, se basan en elementos más reconocibles, que tienen que ver, por ejemplo, con lo argumental, con cómo se desarrolla la anécdota en la superficie de un texto, pero también tienen otras capas y paradójicamente son las más intangibles y las más interesantes, ¿no? Es decir, tienen que ver, por ejemplo, con la entidad poética del texto, con el tono, ¿no? Con esa especie de código, de ese diálogo implícito que se da con el lector, que por suerte no tiene reglas, ¿no? Porque uno está trabajando todo el tiempo en estas cuestiones, con generalidades, con cuestiones que tienen, que se repiten en un texto, en otro, en otro, en otro, aunque no lo parezca. Y sin embargo, cada texto por suerte es distinto, ¿no? Por suerte y por desgracia para los que quieren fórmulas. Entonces, claro, hay una serie de aspectos, nos vamos a enfocar mucho en algunos comienzos, en algunos finales, eso es un poco más problemático porque para no spoilear cómo se diría hoy, pero lo vamos a trabajar con textos breves y en ese caso de novelas menos conocidas, tal vez más actuales, pero los comienzos muy emblemáticos de novelas y de autores de fierro, extraordinarios y tremendamente sólidos que hacen promesas desmesuradas en los comienzos. Por ejemplo, El americano tranquilo de Graham Greene, aunque podríamos agarrar cualquier novela de Greene, diría yo. Lolita, que va por otros carriles, ¿no? La tentación es más, es una cruza de elementos y lo poético está tremendamente presente. Pasado Negro o Ufo y Spallanzani de Fonseca, que es una de sus novelas para mí más extraordinarias y que es uno de los mejores ejemplos de un pacto de lectura inicial ancho, ¿no? Todas estas cartas están sobre la mesa, vamos a hablar de todo esto en la novela. Bueno, el curso está enfocado a un público amplio. Es importante remarcar que es un curso, no un taller, porque a veces en lo que tiene que ver con la escritura la gente a veces viene esperando una parte práctica. En algún que otro curso yo sí la doy de estos cortos, pero no es este el caso. Eh, es un curso de lectura enfocado a la escritura. ¿Para quiénes? Bueno, yo diría para todo aquel que escribe, no solo para el que empieza a escribir. Hay gente que tiene muchos rudimentos de base, muchas condiciones, mucho talento, para decirlo de una manera general, pero después ese talento hay que enfocarlo y desarrollarlo. Es decir, lo que vamos a ver son cuestiones que ayudan a desarrollar la escritura, que ayudan a concebirla de otra manera, de una manera más ancha, más desprolija por otro lado, o mejor dicho, con una rigurosidad más compleja, ¿no? Que no tiene que ver con elementos que se pueden decodificar tan fácilmente, que pueden tener un tufillo manual, sino con otro tipo de cuestiones, ¿no? Es decir, cuestiones más poéticas y más esenciales para mí de los textos. ¿Qué tipo de historia te estoy contando? ¿Cómo te llevo a ese lugar y ese camino? En el mejor de los casos, en los mejores casos nunca es directo.